Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ayer se celebró un aniversario más del éxodo jujeño, ¿no? Hace 209 años el pueblo de Jujuy comenzaba uno de los mayores sacrificios realizados por una población civil en aras de la libertad. Un recorrido, imaginen, de más de 360 kilómetros hasta Tucumán, con todo a cuesta, lo que podían, alguna gallina, los chicos, otras cosas para comer, agua y no mucho más. Y 20 días después el invasor, los realistas, eran vencidos. Otra cosa, el cruce de los Andes, entrar por el lugar impensado para lograr el objetivo de ganar una batalla. Hablo en términos o en el lenguaje de la época. Ojalá no hablemos más de batallas, ni de guerras, ni de pelea. Pero en esa época, en esas instancias históricas, estos fueron planes inéditos. Fueron desarrollos que nadie conocía antes, sorprendentes. Pensar inédito es posible. Hace 200 años era posible y hoy, más que nunca en el siglo XXI, porque el mundo ha cambiado dramáticamente por circunstancias que tienen que ver con nuestras acciones. Y esto queda muy reflejado en un trabajo y en un premio que ganó Pedro Jauregui Berri, un biólogo graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, junto a otros 13 científicos que acompañaron este trabajo. El punto central para ser premiado de un premio que se llama Frontiers Planet, Fronteras Planetarias, es la elaboración de un ranking de aquello que impulsa la pérdida de biodiversidad en el planeta. Y ellos lo jerarquizaron de mayor a menor, esas causas de biodiversidad que se observan a nivel global. El cambio climático por la emisión de gases de efecto invernadero provocada por la actividad humana, los cambios en el uso del suelo, agricultura o ganadería, de los océanos por la pesca a gran escala, la explotación directa de los recursos naturales, hablamos con San Juan recién, de eso habla el estudio, la contaminación, los plásticos que incluyen al mar son un ejemplo, y las invasiones por especies que introducimos en regiones donde no habitaban, entonces producen un desequilibrio en el ecosistema. Bueno, estamos con este biólogo esta mañana para poder hablar esto, ¿no? De lo central del trabajo, más allá de felicitarlo por el premio. ¿Qué haces, Pedro? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor, ¿por dónde andás? Estoy en Córdoba. ¿Y qué estás mirando por la ventana a esta hora? Estoy viendo el patio del frente de mi casa. Ajá. Hermoso, con un sol hermoso, una cinacina que tengo en la vereda, que es muy linda. Y un poco de pasto. Bueno, acá amaneció... Del sol. Sí, vos sabés que acá amaneció hermoso también, muy lindo. Ya vienen los días cercanos a la primavera. Qué impactante que es esto de constatar una vez más lo que implica una intervención humana desmesurada sobre los territorios, ¿no? ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué sentís vos? Cuando se juntan, qué sé yo, a celebrar lo del premio y vuelven otra vez a esos datos. ¿Qué aparece? Bueno, primero que nada fue una gran satisfacción el reconocimiento, el premio, y también trabajar en este estudio que hicimos con estos colegas de otros países. Nunca pensamos que iba a tener tanto impacto el estudio que hicimos, pero bueno, lo que tiene de novedoso, que fue el desafío enorme, fue que por primera vez analizamos todos juntos estos impulsores que son causados por el ser humano, y pudimos analizarlos con un respaldo científico muy grande, porque
hicimos un trabajo de revisión sistemática de la literatura. Entonces, esta vez, más allá de muchos trabajos individuales que se han hecho reportando los impactos de las actividades humanas, pudimos poner todo en el mismo lugar y analizarlo en el mismo lugar. Y entonces, con mucha más solidez desde el punto de vista metodológico, poder decir cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, cuál va cuarto, cuál va quinto, y en qué niveles de análisis, nivel global, nivel de grandes regiones, nivel de distintos ambientes. Quisiera poner un poco en contexto todo esto que estás diciendo, porque leyendo las características de lo que investigaron, aparece que comienzan con una base de 4.000 publicaciones científicas y en una segunda etapa la reducen a 600 y extraen información de poco más de 160 investigaciones. Fíjense el trabajo de síntesis que hace la ciencia para arribar a esto que nos debiera servir para el trabajo futuro de regeneración, el trabajo presente, ¿no? El de hoy. Sí, fue un gran trabajo. Esta metodología de revisión sistemática de literatura se usa bastante actualmente porque hay esa necesidad de sintetizar información. Hay mucha información que está por ahí un poco suelta, o información sobre una región, sobre otra, sobre un aspecto de la biodiversidad, sobre otro aspecto. Y entonces de esta manera uno puede poner todo en el mismo lugar. Y bueno, esos trabajos que finalmente utilizamos nos permitió construir una base de datos muy grande, información muy grande también de distintos aspectos de la biodiversidad que no se habían analizado antes. A mí no me cabe duda, y a nadie a esta altura, de la solidez del trabajo, pero por eso vuelvo a la primera pregunta. Con estos resultados tan a la mano que ustedes tienen, tan desmenuzados, ¿vos qué pensás? ¿Arderemos mañana o hay espacio aún en esa ventana para la regeneración y ese gran desafío que tenemos como humanidad? Bueno, sí, siempre yo por lo menos tengo una visión optimista. Este tipo de cosas las hacemos también para poder encontrarle soluciones, que es el siguiente paso tal vez. Este tipo de análisis, tratar de hacer algo similar, pero del lado de las soluciones. Acá planteamos las causas de una manera conjunta, sintética, y sabemos que para cada uno de estos problemas hay soluciones que se están realizando por ahí a pequeña escala y que son experimentales, y entonces explorar en detalle eso para poder mostrar qué se puede hacer en cada caso de una manera mucho más sostenible sería algo muy útil también, ¿no? Poner sobre la mesa ese tipo de información para que se promueva, se incentive ese tipo de uso de los recursos, ¿no? Y si debiéramos hacer ahora ya informalmente, vos y yo esta mañana, en esta conversación amable que estamos teniendo, vos en Córdoba, yo acá cerca del Obelisco estamos nosotros, acá está la radio, si vos debieras hacer una especie de ranking también de ¿cuáles son las transformaciones que debiéramos hacer para cambiar este estado de las cosas? Vos como ciudadano, como ser pensante, porque vos sos científico, pero además sos otras cosas, muchas otras cosas, que estás sintiendo ahora, en este mismo momento por ahí, ¿no? ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que a vos se te ocurren debiéramos transformar ahora para que esto no siga pasando? Bueno, más allá de lo concreto de las acciones que uno puede tomar desde lo más simple en la casa propia de uno, que es cuidar lo que uno tiene en su propia casa, y me refiero a cuidar la naturaleza. Por supuesto que eso se traslada a otros ámbitos cada vez más grandes hasta llegar a lo más grande, ¿no? Que viene desde arriba. Es como las dos cosas tienen que pasar, me parece a mí. Que haya incentivos y políticas que promuevan este tipo de prácticas mucho más sostenibles para la obtención de los recursos que evidentemente necesitamos para vivir. Sí. Pero también a nivel individual tomar conciencia, ¿no? Porque en definitiva cada uno está en su vida diaria y somos millones, y si no pasa eso también, que desde el nivel de abajo individual ocurra lo mismo, no va
no va a causar el mismo impacto mágicamente. Interesante lo que estás diciendo, porque estás poniendo el índice en lo individual, en el hogar, en la cosa cotidiana. Y sobre eso te quisiera preguntar, ¿esta economía, la que impera en el mundo, ayuda? ¿Te beneficia? ¿Vos creés que es una economía colaborativa para el tiempo que viene y todos los desafíos que tenemos por delante? No, pienso que hay de todo un poco. Hay lugares en los que se practica otro tipo de economía, pero por supuesto que la que prevalece, sobre todo, es un tipo de economía mucho más extractiva, digamos. Entonces, volviendo a la pregunta que vos me hacías, me parece que no nos damos cuenta, o damos por sentado tal vez, que todo lo que nosotros usamos para vivir viene de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y lo damos por hecho tal vez porque lo tenemos armado y listo para sacarlo de la góndola o para lo que sea, ¿no? Pero no, si vamos para atrás, en cada elemento que usamos, en algún momento llega a la naturaleza. Y bueno, y todos queremos, o en general hay como una tendencia a querer tener más cosas o querer consumir más cosas, y eso se nota claramente en las estadísticas en las últimas décadas. Hay un crecimiento sostenido no solo de la población, que sería una cosa, por supuesto, sino del consumo per cápita de recursos naturales. Entonces es una ecuación que no cierra si esa tendencia sigue. Exacto. Aumento de población, aumento de consumo per cápita, no cierra. Por eso estas soluciones que, como te decía, por ahora están a un nivel más pequeño, más experimental, para obtener los mismos recursos de una manera mucho más sostenible, son claves que se empiecen a considerar con una fuerza mucho mayor, porque todos los recursos son finitos. Entonces, una forma inteligente de utilizarlo es utilizar el recurso, asegurarme que lo voy a tener la próxima vez, ¿no? Estamos en el tiempo. Es bastante sencillo. Estamos llegando a las 9 y conversando con Pedro Jaureguiberri, el biólogo que ganó este importante premio, que concretamente beneficia a él y a su equipo para las investigaciones con $1 millón. ¿Esto es mucho o poco para la ciencia? Bueno, para nosotros es un montón. No estamos acostumbrados a esta cantidad de dinero para investigación. Generalmente el financiamiento que tenemos son proyectos mucho más chicos, de un par de años y con una cantidad de dinero muchísimo menor. Así que esto es una oportunidad muy grande para explorar cosas que por ahí son más impactantes o más grandes como proyectos, ¿no? ¿Y podrías tirar un título en estos 30 segundos que nos quedan de dónde enfocarían en el arranque? Bueno, enfocaríamos en primer lugar en profundizar el mismo análisis, pero a un nivel más profundo de datos y de llegar a un nivel de toma de decisiones, ¿no? Claro. De poder ofrecerle, por ejemplo, a un nivel de país, cuáles son esas causas de pérdida de biodiversidad y qué cosas se pueden hacer, explorar sobre todo como novedoso cuáles son las alternativas para cada una de estas cosas, cuáles son las dificultades, claro, cuáles son los problemas que impiden que eso se expanda en su aplicación, digamos. Clave. Pedro, gracias por este rato con nosotros, por todo el trabajo que vienen haciendo y seguirán por lo que nos contás. Un gran abrazo, felicitaciones a vos y a todo este equipo que ha colaborado, por supuesto, para todo esto, ¿no? Que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ahí está, Pedro Jaureguiberri. Qué lindo hablar con personas que están en el campo, involucradas, apasionadas y conectadas con el mundo en el cual vivimos. Este hombre, junto a otras personas, hicieron el listado de cuáles son las intervenciones del hombre que han cambiado todo, que han roto el equilibrio natural y ahora van por más porque quieren investigar cómo solucionar esto. Esto existe, es un poco lo que dice Jane Goodall. Viajo 300 días al año y me encuentro con personas maravillosas todo el tiempo haciendo cosas maravillosas. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.